Sí, muy buenas noches. 2 de mayo, 8:32 de la noche. Contabilidad tributaria, tributaria uno, esperando que la alumna o los alumnos, en este caso, se conecten. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Adriana Echeverry Rondón. Ok, estamos hablando de tributaria uno, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué semestre vas? En octavo semestre. Dame un segundo, Séptimo semestre, pues estoy de unas materias de octavo y unas de séptimo. ¿tú has visto materias conmigo? No, señor. Ok, bueno, regálame un minutico y ya empezamos con el tema, ¿vale? Sin embargo, pues mil gracias por estar ahí conectada. 8:40 de la noche y ya iniciamos porque tenemos que hablar de todo lo que vamos a trabajar. Al igual, pues la sesión está siendo grabada para que luego posteriormente pues tú la puedas revisar o dado el caso cuando tus compañeros, que yo me imagino que por ahí el otro sábado ya vamos a tener compañía de varios, sí, porque pues están todavía en matrículas, pero pues la idea es empezar a trabajar y empezar pues lógicamente a manejar el tema de la parte tributaria. Regálame un segundo mientras que yo cierro aquí unas cosas, ¿vale? Bueno, profesor.
Listo, Adriana. Entonces, mil gracias por la espera. La idea de trabajar el día de hoy, pues básicamente tal la primera parte, la inducción, como yo te decía ahorita, pues la sesión está siendo grabada para que posteriormente, pues si necesitas algo de allí, lo puedas revisar. Yo como trabajo la temática, la trabajo de la siguiente manera, teniendo en cuenta pues todas las materias que estoy en este momento dictando. Por eso te preguntaba que si has visto materias conmigo. Yo ahorita estoy con cursos de contabilidad 2, 3, procedimiento tributario, tributaria, costos y más contabilidades, ¿sí? Igualmente, pues la sesión de hoy está en este caso a través del NRC que vamos a manejar por medio de lo que estamos y lo que vamos a empezar a desarrollar, a trabajar. Pues nos dice que es la contabilidad tributaria o la tributaria 1, ¿cierto? Que es nuestro código del NRC 3445. Bien. Sí, señor. 3445 específicamente tiene un horario de 8:30 a 10 de la noche, ¿vale? Para que lo tengas ahí presente y en cuenta. Vamos a trabajarlo lo mismo, como si estuviéramos allá directamente en la universidad, ¿no? En este caso no se trata de cierta manera como hablar mucho, sino más bien hacer bastante y aprender. Entonces, esa tributaria, o más esa contabilidad tributaria, yo la llamo que es como la contabilidad 7, como la 8, más bien después de haber visto la pública y después de haber visto, digo yo, finanzas, en este caso, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la parte de nuestro estudio. Esa Sí, materia ha tenido ciertos cambios y modificaciones, y a mí me gusta ser muy transparente con lo que digo y con lo que hago. Mi nombre, pues, en este caso, pues, es el profe John. No importa en este caso qué estudios tenga yo, para mí en este caso, para mí lo más importante, perdón, es que tú pues te lleves una bonita experiencia, agradecerte que te encuentres conectada y de cierta manera pues empezar a mostrarte. Yo esta presentación pues no tengo manera de cómo ampliarla un poquito más, pero te la voy a indicar. ¿Por qué lo hago? Para que te des cuenta de que específicamente en este caso la unidad 1 habla de generalidades del tributo, la 2 de la retención en la fuente, de la residencia, la categorización de las personas naturales, de la unidad 3 habla de los impuestos sobre las ventas, de la unidad 4 habla de los impuestos territoriales y la unidad 5 de los aspectos generales. Entonces, lo primero que tú te tienes que preguntar en este caso es, profe, ¿y por qué aquí hay 3 unidades? Entonces, sobre este módulo es que vamos a trabajar. Esto es lo que tiene la universidad actualmente en los cursos de Innovame. Entonces, la unidad 1 habla de las generalidades del tributo. Allí aparecen una serie de actividades, una prueba de conocimiento. Yo ya las configuré, las dejé para sacar notas el 17 de mayo, abarcando pues lógicamente una unidad por cada corte. Bien, yo manejo la estrategia, llamo yo para que mis alumnos me comprendan, me entiendan y me valoren, pues obviamente lo que estamos tratando de hacer y por eso te da las gracias de estar conectada, porque al igual pues no es fácil mediante esta metodología remota, ¿cierto? Pero pues la idea es que más adelante seamos más, creería yo, voy a ser optimista. Y la unidad 3 ya vamos a hablar de los impuestos territoriales. Bien, entonces, importante el día de hoy, yo no te voy a hablar del 30 ni del 35% en cuanto a las notas, es más, deslígate ese tema de las notas, porque yo realmente pues lo que vengo aquí es a enseñarte, ¿sí? A darte una inducción en realización de la tributaria, para que puedas ver pues cómodamente la tributaria 2 y el procedimiento tributario, que a veces también lo dicto yo. Igualmente, pues en este caso vamos a especificarte todo lo de la materia, porque pues, yo creo que tú ya sabes esto, inclusive más que otros alumnos que van en menos, ¿cierto? En menos semestres. Las actividades iniciales, que hay que hacerle un barrido, hay que hacerle un complemento, el estudio de la metodología, de la agenda de actividades, del foro de dudas, ¿cierto? De la descripción a través de la bibliografía, del texto, de los libros. Yo mirando, este curso no tiene un texto base, un texto guía. Sin embargo, pues yo próximamente te iré dando material. Yo trabajo con Drive. Para mí todas las actividades, indiferentemente que sean formativas o evaluativas, conmigo se entregan todas las actividades. ¿Sí? Yo ya hice un preestudio de estas actividades o las de comprensión que llaman. Todas hay que hacerlas, indiferentemente que seamos uno, dos o tres o 15 alumnos o 40 alumnos, indiferentemente que sea la materia que yo dicte, para mí todas las actividades son fundamentales porque
Yo en este caso, pues, tengo una propiedad y es que tengo que ser objetivo. Y para ser objetivo, pues no puedo dejar actividades por fuera. Entonces, lo que quiero decirte es que, por ejemplo, en la unidad cero, importante que a esta fecha o más adelante, tú ya hayas firmado un compromiso de aprendizaje. Ese compromiso de aprendizaje hay que tenerlo allí firmadito, ¿sí? En este caso veo que tú ya lo hiciste juiciosamente, inclusive desde hace ratico. Bien, entonces muy bien por ese lado y cuando vayamos llegando más personas, pues lo mismo vamos a trabajar. La sala de conferencia, normalmente yo le mandaba un mensaje en estos días donde les hacía la invitación de que yo esto lo manejo a través del MIC o del Anjus. Bien, para que espere sobre la hora o sobre el momento, siempre ese link. No te lo puedo enviar antes. ¿Por qué? Porque pues ya la experiencia me dice que esos links a veces cambian, se dañan, ¿sí? Se rompen la conexión como tal, entonces prefiero enviarlo sobre el momento para estar ahí atentos, por favor, y estar pues lógicamente esperando el link. Cuando tú no puedas, no te afanes. Yo hago la sesión, igual como te digo el día de hoy, la grabo, bien, y la subo en una opción que se llama novedades, que eso va para todos cuando después también revisen durante esta semana los que van a ir llegando. Yo les voy orientando para que vayan a revisar el día. Entonces yo aquí añado ese video, lo subo a YouTube y usted aquí puede otra vez volverlo a mirar en cualquier momento. ¿Cómo trabajo yo la materia en este caso, mi estimada? Nos vamos a reunir los días sábados de 8:30 a 9:45 de la noche. ¿Sí? Vamos a dejar esos 10, 15 minutos adicionales, como te digo, como si estuviéramos allá en clase, normal, para poder hacer los cierres y, lógicamente, pues dejar las tareas y los complementos adicionales que yo considere para que tú aprendas de verdad esta materia. Entonces, vamos a estar dispuestos con la mejor actitud de poder escuchar al profesor. En este caso, yo también te voy a escuchar. Parto del hecho, de una u otra manera, de que ya conocemos el 35, 35 y 30. Por mí no hay rollo. Lo que yo vengo es a enseñarte, vuelvo y te lo digo, pero pues sí me toca hablar en ese tipo de generalidades, ¿ok? Entonces, te estoy explicando que aquí lo único que ocurrió es que se suprimió relativamente algunas unidades, ¿vale? Como para que lo lleves en el buen contexto. De la generalidad del tributo, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar los fundamentos y los principios constitucionales del sistema colombiano, porque se habla de tributo. Vamos a encontrar diferencias entre los, valga la redundancia, entre los diferentes tributos, ¿sí? Entre los diferentes tipos, impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones, entre otros. Vamos a hablar el día de hoy de una clasificación de los impuestos, de cómo están allí elementados de manera directa, indirecta, mediante sujetos activos, pasivos, ¿cierto? Y vamos a hablar de unos elementos de esos tributos. También vamos a hacer unas definiciones, unas diferencias entre los contribuyentes, los responsables, los agentes de retención, cuando se es contribuyente y cuando se es responsable directamente a través del impuesto, para luego pasar relativamente a hacer un estudio de los impuestos del orden nacional y posteriormente del orden distrital. Bien, por eso allí abarca lo que es retención, lo que es específicamente la definición de la residencia, los articulados del estatuto tributario, la clasificación de las rentas tributarias. Entonces, mi invitación probablemente es que más adelante, ya para la próxima sesión, tú tengas a la mano el estatuto tributario, sea viejito o sea nuevo, ¿sí? Descargado en PDF, donde tú lo puedas consultar, porque vamos a hablar de muchos artículos, ¿bien? Y cada uno de esos libros que trae el estatuto tributario, que es diferente al PUT, que es diferente al de normas internacionales, que tienen énfasis más al plano de lo tributario, de la parte de los tributos, y al igual, pues conocer la página de la DIAN para poder de cierta manera aprender específicamente también sobre la de la Secretaría de Hacienda Distrital para el caso de Bogotá, que de una u otra manera pues tú puedas interactuar. Tú estás en el medio, tú trabajas en alguna empresa haciendo contabilidad o manejas impuestos. No, no, profesor. En este momento estoy trabajando con finca raíz. Ah, vale, listo, no, pregunto hijas porque pues necesito saber obviamente cómo andamos, ¿sí? Para pues hacerte una buena, llamo yo, especificación, ¿bien? De lo que vamos Mm. a trabajar y pues que obviamente sea de tu agrado y sea una bonita experiencia que tú vayas a tener para que aprendas. Mi interés aquí es que usted aprenda, nada más. Bien, para que Ujú. lo tenga en cuenta. Entonces, igual te estaba explicando lo de la primera parte que tú ya lo hiciste en base a las actividades del inicio, valga la redundancia. En el compromiso de aprendizaje no hay un texto, yo trataré de pasarte algún libro, alguna cartilla en particular. En novedades, allí vamos a subir relativamente todo lo que tenga que ver con los videos, las notas, uno que otro comunicado,
En el foro de dudas, tú en cualquier momento me puedes escribir directamente mejor por medio de la plataforma o me generas ahí alguna duda que tengas en relación cuando no puedas asistir a una sesión o algo así. Sin embargo, pues siempre voy a estar ahí pendiente. El foro de compartir nuestros datos, que pues en este caso está pendiente, al igual que cuenta como hablamos del foro de presentación, como tal, del nombre, la edad, del correo electrónico, del lugar de residencia, de la profesión, de la ocupación y de la expectativa del curso. Yo eso lo reviso. Bien. Y tenemos un foro grupal que yo puse aquí proyecto integrador, pero pues después te explicaré eso más adelante porque entre esas actividades que hay allí hay que hacer un foro, ¿sí? A través de una pregunta en base impositiva, como tal. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, ahí están simplificadas cada una de las unidades, cada una ya tiene explícitas las fechas, día 17, 20 de mayo, esta no la voy a meter en el primer corte, esta tú la vas haciendo dentro, no sé si ya la hayas hecho realmente, ¿vale? Como para tenerlo en cuenta. Pero pues eso no me preocupa porque pues, la idea es que yo primero te explique para que tú puedas, lógicamente, contestarla. ¿Listo? Entonces eso también va a ser importante ahí tenerlo como en cuenta, ¿vale? Ya en lo que respecta a la unidad 2, que tiene que ver explícitamente con, no con la generalidad del tributo, sino con los impuestos nacionales, en donde abarcamos renta, IVA, retención, ¿sí? En donde hablamos del impuesto al consumo, el impuesto, en este caso, los verdes de las bolsas, entre otros, que no están sino aquí generalizados. Esta la dejé con fecha de entrega el 31 de mayo, ¿vale? Bien, para que me comprendas. Igual, hija, nosotros vamos a tener 8 sesiones. Estaríamos hablando que acabamos el 20 de junio. Bien, para que lo tengas en cuenta. Los grupos de trabajo tienen una fecha que usted lo puede escoger de aquí al 20 de junio. Creería yo que si se conectan o aparecen muchas más personas, pues después harías un grupo de trabajo o si quieres sola, porque habrán actividades que inclusive, como yo te decía, que si no son evaluativas, son actividades de comprensión que aparentemente no se dejan subir, pero ya te dije que conmigo todas las actividades hay que hacerlas y hay que entregarlas. Entonces, un ejemplo, si esta no se deja subir en la plataforma, lo más probable es que yo habilite por acá un Drive. ¿Listo? Que lo tengamos allí y tú allí me subirías, después de que yo te dé opción, tú subirías allí el trabajo correspondiente a esa actividad. ¿De acuerdo? Bien, para ser un poquito como objetivos. ¿Te parece? Sí, 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 profesor, muchas gracias. Sí, sí, porque pues realmente no sería yo objetivo mujer si, un ejemplo, en el primer corte yo te evalúo solamente la actividad 2 cuando pues la uno también es importante y tiene que ver con un mapa conceptual de lo que tiene que hacerse en relación a los decretos, a la formulación de la especificación, de lo que yo te explique, la determinación de la idea de los tributos, de la idea principal, de los conceptos y las categorías, de lo que tiene que ver con el mapa, los fundamentos, las definiciones, los responsables, las clases, los elementos. Bien, entonces ahí es donde voy. En una actividad de comprensión como estas, pues es probable que, valga la redundancia, yo aquí tengo opción de cambiarme el usuario y quedar como un alumno igual que ustedes y poder saber si se deja subir o no, pero para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Y espero en cualquier momento habilitamos el Drive y tú lo subes allá. Pero me vamos tomando agüita también para sentirnos un poquito más cómodos y trabajar pues de una manera más fácil. Igualmente yo sé que las expectativas son muchas, por eso te preguntaba que qué es en este vas, pues me queda claro que vas en séptimo, octavo, ¿sí? Pero pues la idea es que seamos pues varios. Igual la invitación es para leer el contenido, el material complementario de los decretos, la clasificación de los tributos, el régimen simple, los principios constitucionales del tema tributario. Bien. Y que esta información es importante, ¿no? Porque en la semana 3, o mejor dicho, en la sesión 3, 6 y octavo, pues normalmente vamos a tener ahí unos talleres, unos exámenes. Pues a mí no me gusta hablar de exámenes porque, ¿sí? Eso genera ahí como, como suspicacia. Y vuelvo y lo digo, pues en este caso yo también me estoy jugando un buen nombre, un goodwill y un know-how de saber hacer las cosas, entonces pues para mí es indiferente si hay uno o si hay 40. Por eso te da la bienvenida de esa manera, ¿no? Porque es el esfuerzo que estás haciendo. Y no te me vayas a sentir, pues, de cierta manera incómoda porque estás solita en este momento. Total, estás conmigo y tu idea, pues, obviamente tiene que ser es adelantar lo que más puedas de tus estudios, ¿vale? Entonces, nada, adelante vamos y gracias por estar aquí presente, ¿bien?
Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, señor. Vale. Mm. Entonces vamos a ir de una vez al grano del asunto, ya siendo relativamente las 8:57, como para trabajar estos 45 minutos, dándole de una u otra manera al tema. Entonces vamos a ir esperando, conceptualizando sobre lo que son los impuestos, revisando luego posteriormente temas de impuestos territoriales, pero pues la idea es que el video de hoy quede grabado, quede allí en las novedades donde te informé. Mi intención es aportarte, mi intención para nada es más, yo de 3 años que llevo en la universidad, en la presencial y en la virtual, cuando un alumno ha perdido es porque quiere, porque de mi parte yo siempre coloco todo para que la persona aprenda de manera integral, profesional, personal. Pero pues yo antes que nada formo son personas, ¿no? Para que eso quede claro. Entonces, igual que ustedes, pues yo soy una persona muy transparente, muy correcta en mi actuar. Me río también, lloro, sufro, soy un humano que se puede equivocar, porque pues como todo, ¿cierto? Entonces lo dejo claro en cada una de mis sesiones, porque pues de pronto con tus compañeros, pues en algún momento te van a preguntar, ay, ¿con quién está viendo la materia? Entonces, con el profe John Espinosa, entonces ellos más o menos saben cómo manejo yo mis temas académicos, que para mí ustedes son lo más importante, y que de una u otra manera pues se trata de aprender. ¿Listo? Entonces, ese es como un preámbulo de lo que yo siempre empiezo. ¿Ves mi pantalla? Sí, señor. Entonces Sí. vamos a empezar con la parte más, llamo yo, más compleja, pero lo más bonito. ¿Bien? Entonces hoy nos Mm. vamos a dedicar a hablar de los impuestos, tú me vas a escuchar todo el carretazo, yo sé lo que hago, por eso estás aquí conmigo. Te voy a hablar de la ley 1819, de la anterior reforma tributaria, la mal llamada ley de financiamiento, para luego montarte la ley en consideración, la del año pasado, la del 2019, porque la del 2018 nació con defectos, que era la ley de financiamiento, pero pues de ahí es que podemos hablar, ¿no? Porque en un país como Colombia, pues normalmente, hija, se hace reforma tributaria cada 2 años, en un periodo presidencial de 4 y hasta de 8 que han tenido los presidentes últimos. Tú me comprenderás, de cierta manera, que en un país como estos, pues dependemos de reformas tributarias. Mira que no hemos salido de la pandemia, el COVID, y las medidas de emergencia económica que están dando ahorita el presidente, ¿cierto? Obliga de que en cualquier momento, puede ser este año o el otro, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o sea, por el señor Carrasquilla, en este caso para estos periodos, pues se determinen reformas tributarias, ¿no? Que es como la carta de navegación que tiene un gobierno para obviamente, sí, obviamente no, perdón, lógicamente, poder tener dineros o recursos, ¿no? Para poder efectuar gastos, costos, del mantenimiento, de estructura que tiene un país, ¿no? Porque pues Colombia es un país que funciona como una empresa, ¿no? Que tiene ingresos, que tiene gastos, que genera unos costos, ¿verdad? Eso lo comprendemos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Yo te voy dando pautas, no te me vayas a sentir de pronto ahí, pues, un poquitico como sola, decía yo, compleja en buen sentido. No, no, tranquila, Mm. para que lo hagas con confianza. Toma un cuaderno, toma apuntes, me vas preguntando, aprovecha que en este momento estamos los dos, entre comillas, solos, ¿sí? En este buen Sí. contexto. Y suéltate, porque pues, mi intención, como les digo yo, y ojalá pues estuviéramos allá de manera presencial, pero pues aquí lo estamos haciendo de una manera remota, es que hagan preguntas y que también hagan aporte, ¿no? Porque pues uno ya en un séptimo semestre, diferentemente de que no esté en el medio o no, pues uno tiene que elementar, digo yo, justificar. O bueno, yo me he preparado en la vida estudiando es para poderme defender, no para decir, es que yo sé mucho, que nada nos sirve saber mucho si no sabemos defendernos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, total. Entonces, esto es importante. Lo que yo te estoy diciendo, te estoy diciendo no desde mi conocimiento de aquí de la cabeza, sino más bien desde el corazón te estoy hablando para que obviamente te salgan bien tus cosas. Entonces, nuevamente, pues bienvenida al curso, ya lo habíamos hecho por medio de la plataforma. Indicarte que en este caso, pues estamos aquí presentes únicamente para que veas tu materia, pero vamos a entrar en contexto de los impuestos. Entonces, mira que los impuestos tradicionalmente, ¿sí? Se hablan de que son tributos, de que son los tax, de que son básicamente como la fuente de ingreso principal que tiene un país. Bien,
Pero los impuestos vistos desde el componente tributario, ¿sí? Hay un área que se encarga de esto a nivel Colombia, que es ¿quién? La DIAN, ¿verdad? El Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales. Pero yo algo que siempre les digo a mis alumnos es pilas porque cuando usted ve tributaria, y más ustedes que pertenecen a este tipo de metodología semipresencial, donde tú me comprenderás, por eso te decía yo no de clichésudo ni de vanidoso, yo te decía que dictaba en la presencial, allá son 16 semanas, aquí son 8. Esas 8 muchas veces se nos vuelven 5 o 4, o inclusive hasta 6. ¿Por qué te hablo así? Porque cada uno de los temas son importantes. Entonces, entre más estemos concentrados, más aprovechemos el tiempo, pues vamos a lograr como ciertos objetivos, ¿no? De aprender mayores cosas para la vida profesional, personal, académica. Entonces, mira que los impuestos, a través de lo que llamamos DIAN, del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí? Y para, obviamente, como el video está siendo grabado, vamos a terminar de cerciorar por acá, pues la idea es que cuando alguien coja el video digan, ¡oh, qué buena esa clase! El profe pues domina el tema y obviamente está colocando el conocimiento a los alumnos. Pero ojo, la página de la DIAN no solamente presta temas tributarios. Entonces conmigo probablemente te doy el plus extra, no a ti sino a todos cuando ya estén todos, del tema cambiario. O sea, el tema de lo que maneja la DIAN en este caso, o la parte, sí, de los tributos a título del régimen cambiario, aduanero, ¿cierto? Aduanero en el contexto de lo que tiene que ver las importaciones y las exportaciones, que inclusive hay nueva normatividad, ¿no? Porque esto ha venido cambiando. Si tú me lo preguntas a mí, siendo un estudioso del tema de lo tributario y lo contable, yo diría que estamos hablando de procedimientos tributarios nuevos con todo este tema de la pandemia, ¿no? Y con todos esos, hermanos, decretos que han salido últimamente, ¿no? Igual en el tema cambiario, pues tú me comprenderás que hace énfasis como tal también a todo el tema de lo que tiene que ver con el régimen de lo que se maneja por medio de las divisas, el régimen cambiario, que ahí también se ha venido cambiando, ¿no? Que ya no hay ni piso ni techo, sino que la moneda de nosotros pues tiene una devaluación constante, e inclusive ahorita con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con el tema de la caída del valor del valor del petróleo, de cuántos pesos equivalen a un dólar, ¿vale? Entonces ahí va a ser importante tener en cuenta todo esto que te estoy indicando. Tengo dos tipos de alumnos, mujer. Uno que vienen a aprender como yo quisiera que fueran todos, que debe ser así. Y tengo otro tipo de alumno que es el que viene porque es que hay que hacer la actividad y se van solamente con el conocimiento de la actividad. Entonces mira que la unidad uno ya nos está dejando dos actividades. La primera que es el marco conceptual, el mapa conceptual de la generalidad del tributo. Entonces si me prestas mucha atención y si vas tomando notas allá, pues vas abordando, ganando tiempo y haciendo las cosas de una vez. Entonces, tranquila, siéntate cómoda, agua, crispetas, café con leche o sin leche, y téngalo ahí pendiente con su computador, con su cuaderno, tome apuntes. Y un favor especial, como a mí no me gusta molestar mucho a la gente, porque todas las materias son importantes, yo me imagino que estás viendo también varias materias. Yo en el transcurso de lunes a viernes, más preferiblemente un jueves, ¿sí? De lunes a jueves o de lunes a viernes, antes de llegar a la nueva sesión dentro de 8 días, yo te voy a hacer un video máximo de 1 hora. No hago videos de 2 horas ni 3 horas, ni mucho menos te voy a citar para una clase, ¿sí? Aparte de esta, ¿no? Porque tú tienes tus tiempos. Me imagino que estás trabajando, como me decías, ¿verdad? Sí, señor, Y pues tendrás, y tendrás otras materias que ver, me imagino yo. sí, sí, estoy viendo otras materias. Vale, entonces lo que menos pretendo yo es molestarte, que tú no empieces a pensar de que, ay, tengo clase con el profe John por algo en la noche. La verdad, te soy honesto porque yo soy una persona transparente con lo que digo y lo que hago. La verdad, yo también ando bastante embolatado, pero sin embargo me toca sacar tiempo de donde no tengo para poder cumplirles. Entonces yo hago un video de 1 hora, te lo envío de aquí al viernes, ¿sí? Adicional, ¿en base a qué? No te voy a hablar sino de tributos. O sea, no te voy a hablar de un video de, no sé, se me ocurre a mí de proyecciones financieras, no, para nada. Pues tiene que ser en base a la materia que tú estás viendo. ¿Vale? Como complemento. Entonces tú lo miras, lo juntas con el material adicional, vas haciendo tus actividades, ¿sí? Cómodamente en el transcurso de la semana. Probablemente cuando ya seamos más, pues yo planteo siempre unos grupos de WhatsApp adicionales como para enviarles un videito de 5 o 4 minuticos
que les refresque la memoria junto con una, llamo yo, con una cartilla o con una lectura de tributos, como para que ustedes digan, ah, chévere, ¿sí? Estoy aprendiendo, ¿vale? Y la actividad 2 es la prueba de conocimiento, que esa era la que yo te decía, pues la vamos a preparar con lo que vamos a estudiar y en cualquier momento inclusive podemos cambiar las fechas para que esto quede corte uno, porque comprenderás que el 20 de mayo estamos hablando ya de que ya tenemos que tener nuestro primer corte, ¿no? Por aquello de que por ahí después del 16, o sea, el 17, el 18, ya estamos sacando nota. Entonces, esta aquí se me fue la mano. Pero vuelvo y te digo, por mí no hay afán porque van a haber actividades condicionadas para llegar a un conocimiento. Y pues yo manejo un tema y es uno o 5. Yo no me pongo con cosas de que 3,2 o 4,1. No, ahí vamos mirando. Lo menos que me interesa es la nota, mujer. Tú me dices, vea, profe, lo que pasa es que yo aprendí esto, considero de que pues me hace falta esto y ahí miramos y evaluamos básicamente lo del tema de las notas. Bien. Entonces la sesión de hoy pues yo realmente la tengo preparada de la siguiente manera. Estoy aquí subiendo otro video de la anterior sesión, pero te quería ir mostrando lo de la página de la DIAN, pero pues de una vez nos vamos a centrar acá. Yo soy bastante disperso, yo no soy desorganizado, yo soy disperso porque me gusta que mis alumnos vayan, como digo yo, tomando nota y recapitulando o haciendo una sinopsis de todas las cosas que el profe vaya indicando. Igual lo hago como si estuviera ya sentado y presencial, ¿sí? Pues quiero que me comprendan de bajo esa consideración que pues mira que hasta el momento pues yo no he puesto ninguna cámara porque pienso yo de que aquí no se trata de estructura de uno, se trata del aprender. Bien, en cualquier momento, sin embargo, pues ahí nos dejaremos ver, nos vamos de cierta manera yendo conociendo, me ayudarás posteriormente siendo tú pionera de este curso de tributaria, a mí siempre me lo entregan por estas fechas todos los años, pero pues realmente soy un amante de este tema porque me encanta el tema de la legislación tributaria, de inclusive de todo el derecho tributario, me apasiona. Bien, entonces mira, un impuesto aparte de ser un tax, un tributo, ¿sí? Es básicamente el punto inicial de donde un estado o un país coge esos recursos para poder hacer el pago de su estructura de gastos y costos, o sea, para poder generar esa balanza que genera, valga la redundancia, lo comercial y lo financiero en una empresa, los impuestos. Bien, en este caso, su pago, el Estado, a través del Estado, ¿cierto? Se presta o se hace en contraprestación para un contribuyente. Bien, hay que pagarlo siempre, porque una cosa es ser contribuyente y otra es ser ¿qué? ¿Qué puedo ser yo en la parte de los tributos? Cuando soy contribuyente es porque contribuyo con un pago, ¿sí o no? Y cuando soy Sí, declarante, como tal, es cuando tengo que informar, porque probablemente un impuesto salga en cero. Igual de eso vamos a hablar ahorita sobre esta época, el mes de mayo, que ya ahorita en junio empiezan a llegar los prediales, que se debieron haber pagado en el mes de abril, ¿no? Por todo este tema del COVID-19, pues se han generado traslados de la fecha, ¿no? De los impuestos. Y eso también vamos a hablar ahorita porque casualmente te voy a mostrar a título real, llamo yo, no didáctico, sino real, y lo tengo por acá. Espérame, aquí está. Todo el tema de la exposición de lo que tiene que ver con el calendario tributario, ¿no? De la renta. Estamos hablando del año 2020, ¿no? Y de ahí pues vamos a sacar consideraciones, ¿listo? Entonces vamos a ir dejando como tareitas para que obviamente tú aprendas, porque yo me imagino que obviamente pues tú vienes es a aprender. Entonces en este caso pues hay que hacerlo bajo esa consideración, ¿listo? Entonces cuando hablamos nosotros efectivamente del plano de los tributos, ¿sí? Como para que tú me comprendas el dialecto y me vuelva un poco, vale, aquí retroceder porque me adelanté mucho. Ese impuesto es un tributo. Su pago al Estado no genera ninguna contraprestación obligatoria para el contribuyente. Simplemente hay que pagarlo sin esperar nada a cambio, se supone. Bien, pero no es así. Resulta de que cada vez que uno paga un tributo en un país como Colombia, pues realmente hay un tema de progresividad, hay un tema de equilibrio, ¿no? Hay un tema de equidad. Cuando yo pago impuestos, pues se supone que yo tengo que ver las calles limpias, ver que tengo un buen parque, ver que tengo un buen puente, ver que tengo acceso, ¿sí? A disfrutar mediante el pago de esos impuestos. O como yo alguna vez le decía a algún alumno, es que el hecho de que tus papás paguen impuestos no quiere decir de que tú vayas a un Transmilenio y te cueles. Eso es otra cosa totalmente dimensional.
Pero el tema de los impuestos básicamente se expide por medio básicamente de unas leyes y estas se dan por medio del Congreso de la República, ¿sí? A título opcional y excepcional, llamo yo. Y en el caso como tal más complejo, pues el presidente de la República puede imponerlos mediante decretos legislativos para el amparo del estado de excepción, por ejemplo. Ahorita podría él, después de todo esto, una emergencia económica, donde la emergencia económica es diferente al tema de pronto del aprovechamiento de los recursos, a decir que está generando un estado de excepción, donde el caso más componente ha sido el del 4 por mil, que se nos quedó ahí con el tema de lo de Armero, ¿vale? Como para poder comprender de que esto tiene una racionalización a través del fundamento legislativo, o sea, de la norma, de la ley. Por eso en la generalidad de los tributos es importante indicar los fundamentos y principios constitucionales del sistema colombiano, porque eso es fundamental. Entonces, ahí básicamente va a ocurrir esto por medio de los impuestos. Entonces, mira, vuelvo y lo repito porque yo tengo una frase de cajón. A mí no me da pena, lógicamente, explicar las cosas como son. Bien, no me interesa el que sepa más o el que sepa menos. No, me interesa es que usted aprenda y aprenda lo que es y cómo es. ¿Vale? Hablaba de ese goodwill y ese know-how, no para hablar de mí, sino pues en representación de que aquí lo más importante es esto como tal. Entonces, el impuesto es un tributo. ¿Vale? Su pago no genera ninguna contraprestación. Simplemente hay que pagarlos porque traen unas tarifas, unas bases y relativamente pues existen unos formularios que diligenciar para poder justificar por medio de auditoría o por medio efectivamente de las notificaciones que le hace la DIAN, en este caso a las personas naturales o a las personas jurídicas. Porque al igual, los impuestos son para ambos tipos de personas, ¿no? Naturales, jurídicas y yo podría hablar que inclusive para las sociedades ilíquidas. Y una sociedad ilíquida puede ser una jurídica o una natural. Una natural, el mejor ejemplo de una sociedad ilíquida es cuando hablamos de, por ejemplo, de una persona que falleció, ¿sí? Y esta persona pues tiene que representar su base de los ingresos, de lo que tiene patrimonialmente, tiene que pagar unos impuestos. ¿Para qué? Para los temas que tienen que ver por medio de notarías, que son estos temas específicos cuando hay sucesiones. Bien, entonces eso le puede presentar una persona natural. O en el caso de una persona jurídica, de una empresa, pues tú me comprenderás que las personas jurídicas, empresas, pagan impuestos para poder, de cierta manera, usar tanto el suelo, el subsuelo, la estratosfera de un país que se llama Colombia, que funciona más como una empresa que genera ingresos, costos y gastos, que permite que las empresas o las personas, ¿cierto?, tengan un negocio en una propiedad que le corresponde al país, pero que tiene que pagar un impuesto. Como por decirte que hoy en día las empresas pagan un impuesto del 32% para el próximo año grabable. Bien, o en este año grabable. Del 32, del 33, del 34%, que son tarifas que se pagan impositivamente, haciendo pues algunos efectos financieros y más hablando de normas internacionales como tal, ¿sí? Porque pues hay diferidos, ¿no? De los impuestos activos, de los impuestos pasivos. Entonces resulta de que acá el tema impositivo, yo casualmente traje con esta presentación es que yo trabajo en otras partes, en algunas conferencias a nivel nacional. Entonces básicamente ahí como que el tema va ligado a toda la información tipo colombiano, ¿bien? Pero los impuestos lo manejan en todas partes del mundo y es como la fuente principal de generar ingresos para el país. Si yo te pregunto a ti, ¿qué otra fuente de ingresos puede tener un país? ¿Tú qué me dirías? Mm, eh, mm, Tranquilo. Otro ingreso que tendría el país sería ¿Qué te imaginas? como el petróleo, como de Claro, que sí, venden, como lo que produce el país, como el petróleo, lo que tenemos, como los correcto. recursos que tenemos Las que exportamos, ¿no? Porque pues y no lo que podríamos hablar. exportamos. ¿Mm?
Entonces mira que el país se subastece para pagar sus gastos a través de las exportaciones, a través de los impuestos, a través inclusive de lo que vende, digo yo, o lo que comercializa, por ejemplo, en el caso de los escenarios públicos, ¿sí? De la fuga de capitales, de los precios de transferencia, probablemente también, de la banca multilateral como el BID, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, por medio de créditos. ¿Sí has escuchado hablar de la deuda externa? Sí, señor. Ah, bueno, esos son los valores, o eso más bien son las contraprestaciones que recibimos por parte de otras entidades para que nos dan ese dinero para poder obviamente cubrir los gastos y las necesidades que tengamos. Por ejemplo, ahorita se va a hacer un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIC, que se lo maneja un colombiano que es el presidente actual y creo que llega a un mundo de dinero y por eso en estos días próximamente se va a decretar el estado, en este caso de emergencia, para poder sacar unos decretos que permitan de cierta manera que los alcaldes, las gobernaciones, ¿sí? Entren de tal manera a contribuir a las personas más damnificadas o los que no tienen mayor ingreso, ¿no? De este comportamiento global que hay ahorita a nivel mundial. Bien, entonces mira que ahí es importante reconocer un impuesto, ¿verdad? El cual aquí en Colombia se expide por medio de leyes, de decretos, de ordenanzas, porque aquí te estoy tratando de hablar de los impuestos del orden nacional. Usted me comprenderá que los impuestos del orden nacional se manejan por medio del estatuto tributario, ¿vale? Y los de carácter territorial, pues ya habríamos del estatuto de rentas. Por ejemplo, Bogotá tiene estatuto de rentas. O sea, la Secretaría de Hacienda Distrital maneja los temas del ICA, ¿bien? Del RETEICA, de avisos y tableros, ¿sí? Que son diferentes a los impuestos del orden nacional. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿bien? Por eso es que hoy es importante la primera sesión. Porque en la primera sesión, pues, el profe, después de que explica cómo va a manejar la materia, cómo van ustedes a montar sus actividades, pues la idea es que quede claro el tema del drive, las actividades que hay que entregar. En fin, pues se trata de que todo nos vaya bien, lógicamente. Entonces, pues vamos a manejarlo de esa manera. Los fundamentos constitucionales de los impuestos. Mira que el artículo 1, que casi nadie, ¿sí?, se lo aprende o sabe de qué consta el artículo 1, es fundamental, porque el artículo 1 habla de un Estado social de derecho, organizado en forma de república. Esto inclusive lo leen mucho los juristas o los que estudian derecho, esos que hacen a las leyes y los que les ponen a estudiar el Código Civil, el Código Penal, los de procedimiento y todo eso, ellos tienen que saber mucho de esta temática. Decir que nosotros los contadores no somos los más ejecutables en la parte impositiva en cuanto a normas y leyes, pero sí somos los más diestros a la hora de hacer una retención en la fuente, de hacer una renta, de liquidar un impuesto. ¿Sí es? Más del tema cuantitativo, numérico, ¿no? Entonces, volviendo acá, Colombia es un Estado social de derecho. Eso quiere decir que está organizado en forma de república unitaria, descentralizada, se supone, ¿no? Descentralizada, con autonomía de entidades territoriales. Eso implica mucho de manera impositiva, con autonomía de sus entidades territoriales. O sea, eso quiere decir de que a título nacional somos centralizados, pero a título como tal, perdón, a título país somos una república unitaria, ¿sí? Entendiendo lógicamente el tema del derecho, del Estado social de derecho dentro de la república unitaria, ¿vale? Como para poder comprender esa parte. Y probablemente esto, pues, tú lo hayas visto en pública. Yo también dicto pública, a veces es importante hacerle ver al alumno esto. Con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Y en la prevalencia del interés general. O sea, aquí prima más el interés general, ¿bien? ¿Cierto? Que el individual. O sea, prima más el colectivo. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con esta primera parte, donde dice el impuesto es un tributo. El impuesto es el tributo por excelencia. Su pago al Estado no genera ninguna contraprestación para el contribuyente. Porque es que muchos lo vemos a título personal, ¿no?
O sea, cada contribuyente o cada, en este caso, responsable o declarante de la información, no espere que se le devuelva algo a él, pero sin embargo tenemos que tener cuidado con lo que digo. ¿Por qué? Porque mira que me estoy contradiciendo, porque tú me vas a decir después, uy, profe, pero el IVA entiendo que lo están devolviendo y se le está devolviendo a los estratos uno y 2. Eh, sí, profe, pasa como, pues, eso le iba a decir, pasa como ahora que, pues los que más, pues en el tema de impuestos, los que más contribuyen son los que tienen empresas y tienen, digamos, como los que dan más trabajo, digamos, pues de esa forma, pero cuando se devuelven, si se le devuelven, pues, si ellos necesitan ayuda, muy pocas veces los ayudan, ¿sí? Digámoslo, Claro, o reciben recursos de lo que han pagado. Entonces, que ahí siempre, digamos, las ayudas pues van a los más necesitados, pero a veces no, el que necesita pues también es el que también los aporta. Digamos, pues pienso yo así, pues también no, tranquila, no te todos afanes, y la necesitan, idea, pero hay personas que también pues digamos hacen empresa, pero en el momento también pagan impuestos, a veces también necesitan como de esos impuestos, de digámoslo. esos impuestos, de esos alivios tributarios que se dan. Sí, ¿Por qué? Porque mira, cuando tú me dices eso, yo de pronto tendría que refutarte y decirte, pero mira que yo no pienso igual, ¿sabes por qué? Y no porque yo sea el profe, porque es que si yo me pongo a pensar en las NIF, tú no te has dado cuenta que las NIF, y esto es algo mío, algo muy personal, como asesor y consultor de las empresas, las NIF lo que hicieron fue trasladar la carga impositiva a las personas naturales, porque el Estado le parece más práctico que una persona natural, que somos 50 millones de habitantes, o 46 o 47, como diga el Dani, probablemente yo diga, no, las empresas no están pagando impuestos, están pagando impuestos son los naturales. ¿Por qué? Porque pues el tema de la NIF dio para que todo se llevara de impuestos diferidos y hablar de cierta manera de que las empresas como que tienen una manera ¿cierto? De lograr hacer, si son grupo 2 que es el 95% de las empresas colombianas, pues vamos a mirar que un 30% de ellas realmente pague impuestos, que las que más pagan son las del grupo uno, las full o las pyme o las empresas grandotas que llamamos, porque realmente las otras, yo veo que están ahí, inclusive a la expectativa de saber qué es lo que pasa. Entonces mira que ahí podemos generar como cierta controversia y sería un punto bonito de ir a mirar efectivamente qué pasa en el plano de la vida real. Bien, pero ¿por qué te hablo de esto? Porque es el fundamento constitucional de los impuestos. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva de que por allá en el artículo 1, cuando hablamos del Estado Social de Derecho organizado, unitario, descentralizado, entidades territoriales autónomas, participativa, pluralista, era lo que yo te decía en base al fundamento de los impuestos cuando hablamos de entes territoriales. Por ejemplo, una gobernación, una alcaldía, generarán un impuesto al degüello, al de licores, ¿sí me hago entender? Que generan pues también ingresos para sus arcas, llamo yo, en relación a lo que tienen que ver a título gubernamental. Y el artículo 95 constitucional me deja claro, ¿sí? Básicamente en el orden nacional de la comunidad, ¿bien? De la manera de engrandecer y dignificar básicamente ese fundamento. ¿De qué manera? Mediante el ejercicio de derechos y libertades que genera básicamente la Constitución por medio de la responsabilidad. Y aquí en esta segunda parte me dice, toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, son deberes de la persona y del ciudadano. Y ahí es donde voy, contribuir al financiamiento de los gastos, mira lo que dice acá, e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Entonces mira que ahí se rompe la cadena que yo te hablaba acá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Estado social de derecho, que nos da énfasis al artículo 95 cuando hablamos allí, básicamente que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes, y que son deberes de la persona y del ciudadano, y la persona es una figura ficticia, tanto natural como jurídica, que de cierta manera contribuye al financiamiento de los gastos e inversiones. Cuando hablamos de gastos, es diferente a lo que nosotros vemos en contabilidad, ¿no? Hablando de los costos. Y las inversiones normalmente son todos esos gastos a título de contabilidad pública. ¿Por qué? Porque tú me comprenderás que en el léxico de un tributario, pues ellos son muy diferentes a los financieros. Te pongo un ejemplo. Lo que nosotros contablemente llamamos utilidad bruta y le llamamos utilidad neta,
¿cierto? Que es gran diferencia. De pronto, cuando tú hablas con un financiero te dice, eso no se llama así, eso se llama utilidad limpia y la última, la neta, se llama utilidad sucia, porque ya descontaste todo. O probablemente sea al revés, la sucia arriba y la limpia abajo. Pero cuando tú hablas con un tributario te va a decir que como tal, él le va a llamar a las ventas o al ingreso, le va a llamar rentas. Y él cuando hace una depuración de esa renta, él probablemente va a decir, este es el valor real de pago de una empresa, o este es el valor real de pago a los socios. O sea, él no te va a hablar como hablamos los contables ni hablamos los financieros, sino él te va a cambiar básicamente el diálogo, o sea, el argot de las palabras, ¿vale? Como para que me empieces a comprender. Por eso hay gran diferencia entre lo contable, entre lo tributario y entre lo financiero. Bien, pero a ver qué pasa ese avión humanitario que está pasando en este momento. Entonces, ahí es cuando uno como tributarista habla en consideración al término de la contribución al financiamiento de los gastos de la inversión. O sea, la inversión puede ser un proyecto social. Los gastos tradicionales, así como yo te preguntaba, ¿cuáles son los ingresos del país? Tú me decías, listo, profe, entonces son los impuestos, son lo que se genera por medio de las exportaciones. Y entonces cuando yo te pregunto a ti por los gastos, ¿tú qué me dirías? ¿Que ¿Cuáles son los gastos del país? Es la inversión, pues lo que hacen digamos, en las carreteras, o sea, Infraestructura, en sí, eso puede ser una infraestructura, inversión, correcto, muy bien. en el, Pero ¿cuáles lo que serían los gastos? Háblame de los gastos directos. digamos, con los políticos, los congresistas, Eso, eso. Todo el capital los humano, ¿no? alcaldes, sí, todo el Las capital Fuerzas humano, Armadas, que cuestan un billete, ¿cierto? sí, los colegios, Correcto. Esos son como los gastos principales, ¿no? Los de estructura, sí, básicamente los del tema derivado como los de que fijos. eso, a eso me refiero. Y las inversiones son todos esos proyectos, ¿no? ¿Vale? Como para que empecemos a hablar en el buen dialecto de lo público, porque lógicamente pues de ahí es que uno aprende realmente para qué sirven los impuestos, ¿no? Bien. Entonces mira que hay un tema ahí delicado que habla de la contribución al financiamiento de estos gastos y estas inversiones. Y eso es de justicia y equidad. No de justicia y paz, sino de justicia y equidad. Justicia de ser justos. Y equidad, como yo te decía acá, de que no estoy de acuerdo porque pues yo considero de que indiferentemente si yo no pago impuestos o no, a título colectivo, pues yo debería de beneficiarme, ¿no? Por medio de una equidad. Pero la equidad va relacionada, es, por ejemplo, el mejor ejemplo de equidad puede ser que una persona mida 1,90 y que el otro mida 60 centímetros. Y el del 1,90 necesita mirar por encima de 2 metros. Entonces yo al de 1,90 le coloco una banquita y le digo, ahora sí mire, esa banquita pues mide más de, ponle tú de 40, 50 centímetros, entonces él queda mirando por encima de los 2 metros, ¿cierto? Y el que mide 60 centímetros yo le pongo 4 banquitas para que cuando llegue hasta allá pues él pueda ver los 2 metros. Entonces mira que las dos personas con diferentes características de medida pueden llegar a mirar lo mismo. Eso es equidad, ¿sí? Entonces, equidad es también decir, con, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita. Sale la señora Claudia López a decir que los estratos 1 y 2 pues, no deberían de pagar, ¿sí? Servicios públicos. Y entonces el estrato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque puede ser, ¿sí? Estamos hablando de justicia y equidad, pues no seríamos justos ni seríamos equitativos. Entonces, ¿qué se hace con esos términos allí? De pronto en gastos, en relación a el ejemplo que yo te doy. Pues tenemos que ser equitativos. No estamos de acuerdo porque probablemente si uno es estrato 3 o 4 o 5, pues va a decir, uy, pero ¿por qué el uno y 2 a ellos no les van a pagar el 100% de los recibos y a nosotros pues no nos van a pagar nada? Entonces hay que hablar un tema de justicia y de equidad y probablemente el otro mes se van a dar cuenta de que a los estratos 3 hacia arriba les van a dar unos descuentos de un 5, un 10, ¿sí? En base, pues no un 100%, así como el uno y el 2, pero si hablamos de equidad. Y equidad en la... Dale, dale, cuéntame. Pero digamos, pasa en este caso que, pues, incluso esta conversación la tuvimos esta semana con unos amigos de que viven, están en el campo en este momento, Sí, y ellos nos decían que a ellos les llegaron las ayudas que envía el gobierno.
pero ellos, Eso. pero ellos igual nos decían, me decían a mí me llegó, pero igual yo no estoy de acuerdo, pues gracias que nos llegó, pero no, yo estoy trabajando el campo y en ese momento pues seguimos trabajando, seguimos Claro, cultivando, seguimos sacando los alimentos. Pero pasa que la persona que está acá en Bogotá, un ejemplo que es empleado y no tiene Sirven, pues porque le pagan su EPS, pero esa exacto. persona no están recibiendo, digamos, ni su mercado ni su ayuda porque apareció que no aparece en el Sirven, digámoslo así, pero Sí, realmente si está mal, no puede comer, no puede pagar arriendos, no, tiene que cohirse de muchas cosas, pues porque cancelaron contratos o por otras o medio sueldo, en mi caso conozco que nos bajan el sueldo a la mitad o porque no lo pueden pagar todo. Entonces, uno no entiende, digamos, cómo es la forma de pensar, pero no sé cómo lo manejan los recursos, porque en ese, bueno, la persona está en el campo, pero él me dice a mí, yo sigo igual, sigo trabajando, sigo cumpliendo mi jornal o mi trabajo, si me sigue entrando el mismo ingreso, pero igual a mí sí me sí, llegó el IVA y me llegó el mercado y me llegó lo de un adelanto que hicieron por ser familias en acción. correcto. Entonces dice uno, bueno, y le pregunto aquí a alguien que trabaja, que sí ganan el mínimo y no, nos bajan el sueldo, Ujú. aparte nos pueden echar y no pasa nada, pues por lo que estamos pasando. Y entonces dice uno, bueno, las ayudas, pues uno no las entiende realmente, sí, como que hay veces Sí, sí. como que, No, es cierto, es cierto. Lo que tú me acabas de condicionar y decir aquí en este caso es cierto. Y ese es el sentir, ese es el percibir de las personas. Lo que tú dices está claro. Y más, yo quería también mirar un ejemplo donde una señora de un barrio humilde, por allá en algún departamento diferente al que estamos nosotros, de pronto decía, no, entrégale a la señora de más arriba porque ella sí necesita. ¿Sí? Entonces, pues eso también toca ponerlo ahí como en controversia porque muchas veces no es que seamos desagradecidos, pero sí pensamos de pronto de una manera pues mucho más personal, ¿no? De una manera voluntaria. Entender del quién necesita y el quién no, ¿no? ¿Cierto? sí, Entonces mira que ahí sí, vamos. pues sí, pues la verdad es que uno a veces mira bueno, yo vi la noticia esa semana de muchos campesinos que decían que no le daban sus créditos para cultivar. Ajá. Entonces, pero también mira muchas empresas que también necesitan para pagar sus arriendos y muchas cosas y tampoco Sí. entonces uno como que, uno no sabe como que no compensan como las No cosas, compensa. sí, Claro. no, entonces no sabe cómo los impuestos o todo cómo lo manejan o cómo es la forma de pensar del gobierno, que ¿Cómo distribuye, no? ¿Cómo cómo distribuye distribuyen. básicamente toda esa relación? Sí, eso es de pensar y analizar. Sin embargo, muchas veces nosotros los contadores tenemos fama de ser cuadriculados. Y ahí es donde muchas veces, desafortunadamente, uno tiene que dejar de pensar con el corazón, ¿no? Tiene que pensar más de manera financiera. Sí, Por eso a veces yo tengo muchas controversias, inclusive cuando hablo de esos temas, porque yo digo, bueno, ¿y qué culpa tiene el presidente si él simplemente lo único que hace es mandar o entregar, ¿cierto? Y si la persona que tiene a su alrededor pues no es ética y no cumple, pues ¿qué culpa tiene él? Pregunto yo. Él está haciendo su trabajo. Pasa lo mismo en una empresa. Si usted no tiene buenas personas a su alrededor, pues el dinero no va a tener un efecto, ¿no? Mediante las opciones de sí, programas que se tengan. No es culpa de una persona, es culpa de todo un contexto. de todo, sí. Eso, claro, eso pasa en los impuestos, entonces uno no puede andar Hasta las pensando con mismas el... personas, hay más personas que ¡Ah! yo sé que no puedo estar en ese grupo y no debo y otros que sí, pues no me meto, o sea, como que no, no, yo tengo una amiga que es enfermera, yo soy enfermera también, profesor, Sí, de mi hijo no ejerzo, pues por los turnos, ok, eh, ella se fue para España, está trabajando en este momento allá y tengo otra amiga que sí, también que está allá y ella es enfermera, está ejerciendo y está en este momento en una clínica y me dice, eso está terrible, pero yo le digo, y no estás recibiendo las ayudas porque el gobierno sé que allá está pagando los arriendos a todos, los servicios y sí, sí, todo. sí, Entonces ella me dijo, uno tiene que escribirse para recibir esa ayuda, pero si yo estoy laborando y el país me ha dado mucho, España me ha dado mucho a mí, no sí, tengo, no me escribo porque sé que otros lo necesitan, pero tengo muchos amigos míos que se escriben así, no lo necesiten, ¿sí? Como que ajá. los colombianos, que simplemente porque no me escribo si el gobierno lo está dando. Y ella Claro, me la doble ética, la doble moral.
Entonces ella me dice, no, hay muchos españoles que realmente también lo necesitan, también están mal. Entonces yo no, yo estoy laborando en este momento, no lo necesito. Entonces acá pasa lo mismo, pero muchos como que les están dando, recibamos, como que escribamos, nos Sí. pidamos. Entonces también como que no es tanto el presidente, sino como también todos, como El pensamiento de la gente. el pensamiento de las personas. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Mira lo que está ocurriendo ahorita con la entrega de los subsidios. Escuchaba yo ayer que algunas personas no saben hacerlo. O sea, una persona de 70 años ir a manejar, por decirte algún David móvil, con unas claves, y Sí, que hay gente que no les enseña, no les dice, sino no, hagan la fila, pues toda esa ayuda se pierde, porque no saben, de cierta manera, no los hemos integrado a un tema de TICs, no los hemos integrado a un tema de avance tecnológico. Ya esa gente no va a aprender así nomás. Y muchas veces uno como hijo, si no está con los papás, pues ¿quién les puede ayudar a las pobres personas? Nadie, sí, es nadie, verdad. porque esto es un afán y esto es una carrera y el que más haga, el que más tenga y ojalá a usted no le llegue, ojalá a mí sí, porque somos muy odiosos y envidiosos. Mira que yo te manejo dos clases de contabilidad y el día de hoy yo le decía a los muchachos, ellos se quedaron aterrados porque yo les dije, mira, la contaduría es la ciencia administrativa, social, económica e inclusive ambiental más bonita de todas, de las ciencias administrativas y económicas y sociales, ¿bien? Dentro del tema de la ciencia empresariales. Pero somos el gremio más egoísta y más envidioso que hay. Sí, Sí, tú cuando eres contador, tú sabes, tienes un conocimiento, a menos de que seas profesor, porque de cierta manera, dejémonos de cosas, te toca dar una información, porque escogiste eso. Pero en este medio, el que más sepa, como si el conocimiento uno lo llevara a la tumba, habemos profesionales que no nos gusta soltar más de la información, ¿sí? Todo tiene que ser prepago, o sea, actualícese.com, ¿sí? sí. No, uno tiene que respetar y uno tiene que vivir y comer de la profesión, total. Pero somos el gremio más odioso y el más envidioso. La gente sabe, pero no quiere compartir la información. ¿Ves? Entonces, esta realidad yo siempre la amarro aquí a lo ético y a lo moral. Inclusive en la ética de Amador se habla explícitamente, en este caso, ¿sí? De esos temas, de lo que llega a pensar el hombre a través de la doble moral. Pero amarrando esto al tema de de los tributos, ese fundamento es constitucional. Entonces, para que quede claro esa parte participativa, entidades territoriales, hablando explícitamente de los impuestos. Pero mira que no solamente el artículo 1, ¿no? Sino como hablábamos del 95, a través del noveno parágrafo, donde habla de la contribución, de los financiamientos de las inversiones y del gasto del Estado, que son a través de los conceptos de justicia y equidad, pero en la Constitución hay un artículo que es el 150, que corresponde al Congreso a hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce funciones, en este caso mediante las contribuciones fiscales, excepcionalmente, contribuciones parafiscales, porque aquí estamos hablando de impuestos, no es un solo todo, ¿no? Entonces las contribuciones parafiscales también son impuestos, o son básicamente en este caso contribuciones. En los casos bajo las condiciones que establezca la ley. Por ejemplo, en estos días se ha hablado de no pagar lo tradicional que paga una empresa y lo que paga uno como empleado, sino que se haga un cálculo del 2.25 con el 0.75 del aporte de uno para que se haga un pago del 3%, ¿no? Tanto en salud y pensión, ¿no? Por el tema de la calamidad, ¿bien? De lo que está ocurriendo. Profe, ¿y eso solo va para las empresas o también las personas que pagan independientes? No, eso hasta ahora se ha hablado para empresas. Para empresas cuando tienen, Sí, claro. por lo la Esos, nómina. esos temas de independiente, ¿no? Porque esos temas son muy delicados con la UGPP. Sí. Entonces, eso mientras no se manifiesten y eso ahí tendrán que aparecer, tendrán que empezar a amparar una serie de contraindicaciones, digo yo, fundamentos legales en base, pienso también a lo que piense un juez de la República o a lo que de una u otra manera se dé por medio de una sentencia. Entonces ahí van a ver, ahí va a haber tela para cortar, para un largo tiempo, porque inclusive las empresas han venido cancelando contratos, no solamente cancelándolos, sino de cierta manera no, tampoco sustituyéndolos, sino suspendieron. Entonces eso va a haber un tema ahí laboral pesado, fuerte. Ahora todo el tema de la bioseguridad,
Todos esos temas son complejos, ¿no? Pero pues esta parte del articulado 150 en su parágrafo 12, el establecimiento de las contribuciones fiscales, pues tiene mucho énfasis, al igual que el artículo 287, que habla de las entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, que es lo que yo te hablaba, en base a la Constitución, la ley, para poder de cierta manera administrar recursos a través de tributos, como el de degüello, como el de licores, como el de estampillas, entre otros. ¿Ves? Entonces, estos tienen un fundamento súper importante, fundamentado en los articulados no solamente de la Constitución, sino a través de cierta manera de sus parágrafos y de lo que tiene que ver con el articulado del Estatuto Tributario, ¿vale? Igual, el artículo 300 habla de las asambleas departamentales, donde se giran o se dan las ordenanzas, que allí se decretan de conformidad a la ley los tributos de contribución para el cumplimiento de las funciones departamentales. Estas son ligadas básicamente, en el buen entender, de la administración de los recursos en el 287, en el 300 de las asambleas departamentales, ya en el 313 el consejo, o sea, ya de lo que tiene que ver con alcaldía, ¿sí? No con el departamento, sino con alcaldías, también, ¿sí? La conformidad por medio de la Constitución de los tributos y los gastos locales. Entonces, mira que ahí está amarrado a las asambleas departamentales por medio de las ordenanzas. Bien, igual las entidades territoriales pues también sacarán directamente algunos impuestos, así como el catastro, como el impuesto predial, como el impuesto de alineación urbana, como el impuesto específicamente de contribución, o por qué no, inclusive hay ciudades aquí en Colombia donde se paga el impuesto al rodamiento, ¿ves? Profe, hay una preguntita, digamos como que en el presupuesto pues ya estaba, pero de lo de las camionetas que le dieron a los congresistas, concejales, bueno, que dieron estos días que pregunta es, digamos, ahí el presidente o el gobierno no puede haber dicho, no, eso no se, eso ya no se compra o se deja esa plata para lo que está pasando, si no es necesario esa inversión. ¿De cuál era la que me hablaba? ¿De los qué? ¿Para los congresistas qué? Que le dieron camionetas nuevas, ¿sí? Pues yo sé que eso ya estaba dentro del presupuesto, digamos, que se había hecho, ¿sí? Sí. Pero digamos, se las van a entregar ahora. Entonces, digamos, el presidente no pudo haber dicho, no, esa plata se necesita, pues ahora no vamos a hacer ese gasto. Pero es que mira que esas camionetas no fueron compradas ahorita. Esa operación ya estaba. Y no solamente presupuestada. Yo leyendo eso que tú me estás hablando son temas que de una u otra manera el mundo sigue girando. Que claro, prima lo que está sucediendo, total. Pero es como si tú le compraras, no sé, a Amazon un libro de enero, o que compraras un artículo y anticipadamente te dijeron te lo entregamos en mayo, te lo entregamos a finales de Ah, abril. Y entonces tú, claro, tú puedes decirle a Amazon o pueden decirles al que te está vendiendo el producto, uy, no, qué pena, mira, perdí el trabajo. ¿Cómo hago? Pues acuérdate que nosotros estudiamos esos temas comerciales también. Y pues sí. existe la figura de la compra, o sea, de la obligación sustancial del hecho. Entonces tú no te puedes echar para atrás después, diferentemente, porque pasa, puedes tener una calamidad. Te voy a decir lo que te acabo de expresar, pues suena fuerte. No podemos estar pensando con el corazón. Los negocios son negocios y son temas de cabeza. Eso digo yo porque es como yo pues yo trabajo en finca raíz y entonces a veces pues toca hacer los coros y las cosas. Ujú. Entonces me dicen, pero es que en este momento le digo yo, pero lo que pasa es que yo también Usted trabajo firmó, y no hay corazón, o sea, toca hacer acuerdos, pero no puedo decir no claro. pague. Es que a mí Entonces, me ha pasado, yo sé de qué me hablas cuando uno le dicen lo de las arras. Y la gente le llora a uno y le dice a uno, no, pero es que yo tengo lo de las arras y usted me hizo firmar. Y yo, pues uno dice, pero yo a usted no le puse un revólver en la cabeza. Usted fue el que firmó. Y negocio es negocio y tiene que darse por hecho. Sí, sí, duele, pero pues se pierde y se gana. Esa es la vida, ¿no? y como a veces uno, pues a veces que pues no tan, pues sí, como pensar eso, pero uno tiene que decir, es que igual no, o sea, es algo que no me está, pues no es problema también de uno porque uno también está No, afectado. tranquila, es que es fácil, es sencillo. ¿Lo paga usted o lo pago yo? Entonces lo paga usted porque usted fue el que condicionó el tema. Sí, a veces sí Sí, le dicen a uno, pero yo le digo, no, es que igual.
Bueno, el tema de finca raíz, sí no le pone corazón, pues muchas veces le van a decir muchas excusas a uno, hasta muchas veces matan a la mamá, qué pena, pero a veces lo dicen. Es que mi mamá enferma, no le puedo pagar, está esto. Digo yo, pero es que igual tengo que responder, porque si no, yo cómo hago, tengo que le digo ya, digamos, allá, tengo, sí, como que, No, 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 tranquila, la ley es la ley, en eso sí va a prevalecer lo que diga lo jurídico, lo que está escrito. sí, muchas veces toca así. Yo creo que cuando hay más corazón, a veces cuando más las personas también tienden como a vamos a quebrar, digamos, de una forma así, como a, pues hay veces también que ponerle corazón a las cosas, pero Sí, entonces también claro, dependiendo cuando es trabajo, pues no, otras cosas, pues también de que pensar más en el, como en el trabajo más no corazón, ¿sí? Porque claro. Mira esto que te estoy mostrando, mira que es que ni siquiera esto es de ahorita. Dura lex, sec lex, es un principio general del derecho. Proviene en este caso del tema del derecho romano y se traslada al significar la ley es dura, pero es la ley, que hace ilusión a las leyes de manera obligatoria. Entonces, esa dura lex, sex lex, es eso. Y pues duele, pero pues las cosas son como son. Entonces, mira que aquí en los tributos, pues uno va a estar muy amarrado, de cierta manera, ya para ir finalizando, para que, pues, lógicamente te rinda. Entonces, ese artículo 13, 313, corresponde a los consejos, la dimensión de vamos a terminar con esto, ¿vale? Habla sí, específicamente de esa relación de la Constitución a través de los tributos, de los gastos locales. Pero mira que acá los elementos de la obligación tributaria van a hablar del sujeto activo, que es el Estado, el departamento o municipio, que eso está claro. Hay un sujeto pasivo, que es el contribuyente, o sea, el que paga el impuesto, pero también hay un hecho generador, que es la situación facto, ipso facto, llamo yo, que genera el tributo. Pero también tendríamos que hablar de qué es la base gravable, que es la parte de la situación, ¿cierto? Y la tarifa. Entonces, la base son 100 pesos, la tarifa es el 30%. El hecho generador es la situación. Entonces, hay impuestos del orden directo e indirecto. Por ejemplo, el IVA se paga sobre un 19, un 5, o habrán productos y servicios en tarifa cero o tarifa excluida. Bien, entonces mira que esta información inicial, ¿para qué es un impuesto? ¿Sí? Es un mandato constitucional, con unos elementos, sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como para que tú aprendas de verdad, porque lo que yo te decía conmigo es aprendiendo. Me vas a hacer un favor, aparte sí, de ir señor. mirando, aparte de ir mirando la unidad uno que tiene dos actividades, y no te quiero colocar tareas adicionales. Esa actividad uno hace el mapa conceptual sobre las generalidades del tributo. Bien, entonces te vas a tratar de averiguar lo que te pide acá, determinar específicamente las generalidades de los tributos, la idea principal de los conceptos y categorías de los tributos, o sea, vas a coger esta parte de acá, vas a mirar todos los tipos de impuestos del orden nacional. Vámonos primeros con los nacionales, ¿vale? Con los nacionales. Sí, primero los impuestos nacionales. Averíguate cuáles impuestos son nacionales. El IVA, la retención, la renta, el consumo. Bien. Y vas a tratar de hacer un mapa conceptual, me lo muestras dentro de 8 días. Y la actividad 2 pues esa sí es la de ir preparando la prueba de conocimiento. Entonces vamos a hacer una cosa, yo pues te voy a enviar próximamente en estos días un material para que, inclusive este que te tengo acá, ¿sí? Para que lo Sí, vayas señor. mirando, para que solamente lo vayas mirando, para seguir nuestro fundamento. Por eso me estoy Ah, tomando el tiempo de explicarte las cosas como son, de que esto tiene un fundamento en algún articulado. Cosa de que cuando tú coges el estatuto tributario, aquí solamente estamos hablando de la constitución política inicialmente, ¿vale? Pero ya sí, empiezas a señor. comprenderme que van a haber unos elementos de la obligación tributaria, que van a haber unos temas específicos de fundamento de equidad, eficiencia y progresividad, que vamos a hablar que es justicia, que está ya en el artículo 95, en este caso como tal del estatuto tributario, de la equidad, de la eficiencia, de la progresividad, de los impuestos del orden nacional, departamental y municipal. Entonces, ¿quieres de una vez lo hagamos? Lo hacemos de Profe, ese una. mapa conceptual de impuestos se lo envío al correo porque no está abierto el link. No,
No, váyala preparando porque la primera actividad usted la sube es el 17 de mayo. Ah, sí, papá el Váyala, 17. eso, váyala ahí como montando, como preparando y va estudiándose de pronto el tema en base a la información de los impuestos, averíguate de tu parte, te doy pues esa como idea, llamo yo, ¿sí? Sí, Lo vas señor. revisando de acuerdo al material complementario de la plataforma, porque mira que hay mucho material, clasificación de los tributos, aspectos tributarios, y dentro de 8 días volvemos y recapitulo yo sobre esta presentación, seguimos hablando de los tributos, y ahí vamos, son 86 páginas, imagínate, para Mm. ponerte un pequeño conocimiento de los tributos, de los impuestos, cosa de que cuando tú abras una página de la DIAN, pues tengas idea de qué es lo que se hace allí, de qué es lo que se hay que elementar, cuáles son los tributos, cuáles son las bases, cuáles son las tarifas, toda esa información que va a ser importante dentro de tu estudio para que puedas comprender los tributos, ¿vale? Ah, bueno, sí, profe, este semestre era la clase que más esperaba, la de Sí, no, 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 tributaria. no hay rollo, pues aprovechemos el tiempo y el espacio ya que estamos poquitos, pues mi intención es que lleguen más, pero sin embargo, pues la idea es apoyarte en tu conocimiento, ¿ok? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no te molesto más, ya ahora sí a descansar, porque pues la idea es obviamente descansar para tomar fuerzas. Gracias, profe. Bueno, Muchas una gracias, feliz le noche, agradezco mucho. Lo mismo, feliz noche. tranquila, que descanses, chao. Gracias, lo mismo.